Cuentos para reflexionar. Daniel, el escritor. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, donde los secretos y las sombras acechaban, se encontraba Daniel, un escritor atormentado por su pasado y en busca de la inspiración perdida. Daniel solía pasear por los senderos del bosque, en busca de la calma y la conexión con la naturaleza, pero esta vez, algo inusual ocurrió. Mientras caminaba entre los árboles, escuchó un susurro inquietante. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro oculto donde se encontró con una misteriosa mujer de mirada penetrante. Ella se presentó como Elena, una antigua habitante del pueblo, y parecía conocer todos los secretos más oscuros que yacían en la sombra. Elena le habló a Daniel de una antigua leyenda que envolvía al pueblo. Según la historia, un tesoro escondido yacía bajo la superficie del lago cercano, pero solo aquellos que pudieran desentrañar los enigmas y superar las pruebas podrían encontrarlo. Impulsado por su deseo de aventura y la necesidad de encontrar inspiración para su novela, Daniel decidió embarcarse en esta peligrosa búsqueda. A medida que Daniel exploraba el pueblo y desentrañaba los misterios que Elena le había revelado, se enfrentó a su propio pasado y a los secretos más oscuros de la comunidad. Descubrió intrigas y traiciones que habían permanecido ocultas durante años, poniendo en peligro su propia vida y la de aquellos que quería proteger. En su travesía, Daniel conoció a diferentes personajes que habían sido afectados por los eventos del pasado. A través de sus historias, el escritor reflexionaba sobre temas profundos como la redención, el perdón y la búsqueda de la verdad. Cada frase de reflexión y enseñanza que surgía de sus interacciones con los personajes y sus propias reflexiones, dejaba una huella en la mente del lector, invitándolo a cuestionar su propia vida y a encontrar respuestas en su propio interior. La novela estaba impregnada de un suspenso constante, donde cada paso de Daniel hacia la resolución del misterio lo acercaba más al peligro. En su camino, también experimentó momentos de intriga, cuando las verdaderas intenciones de los personajes eran cuestionadas y la lealtad se volvía incierta. Finalmente, después de enfrentar numerosos obstáculos y desentrañar los secretos más oscuros del pueblo, Daniel descubrió el tesoro que buscaba. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado la redención, el poder de perdonarse a sí mismo y la fuerza para seguir adelante. La novela concluía con una poderosa enseñanza, que el verdadero tesoro de la vida se encuentra en el viaje personal de autodescubrimiento, en enfrentar nuestros miedos más profundos y en buscar la verdad, sin importar lo oscuro que pueda parecer. Daniel aprendió que el pasado puede ser sanado, que la verdad puede liberarnos y que el amor y el perdón son los pilares que sostienen nuestras vidas. Con su novela, el escritor Daniel logró cautivar a los lectores de todo el mundo. Su relato de intriga, suspenso y reflexiones profundas resonaron en los corazones de quienes buscaban respuestas y una conexión con su propio viaje interior. A medida que la fama de la novela crecía, Daniel se encontró con personas que se acercaban a él, compartiendo sus propias experiencias de transformación y crecimiento personal inspiradas por su historia. Descubrió que su obra había trascendido las páginas del libro y se había convertido en una fuente de empoderamiento y esperanza para muchos. Sin embargo, a pesar del éxito y el reconocimiento, Daniel nunca perdió de vista la lección más importante de su propia travesía, que el verdadero propósito de su escritura era tocar el corazón de las personas y despertar su propia capacidad para el autodescubrimiento y la superación. Con humildad y gratitud, Daniel siguió explorando el poder de las historias como herramientas de transformación. Se embarcó en una nueva aventura literaria, esta vez con el objetivo de crear una antología de relatos inspiradores que abordaran diferentes aspectos de la condición humana. Cada cuento era una ventana hacia la comprensión de sí mismo y del mundo, ofreciendo enseñanzas valiosas sobre el amor, la compasión, el perdón y la resiliencia. A medida que avanzaba en su nuevo proyecto, Daniel se cruzó con personas de diferentes orígenes y culturas, cuyas historias se tejieron con las suyas de manera sorprendente. Descubrió que, a pesar de las diferencias superficiales, todos compartían anhelos y desafíos comunes en la búsqueda de significado y realización personal. El impacto de su antología fue aún mayor que el de su primera novela. Los lectores se encontraron a sí mismos en los personajes y situaciones, y encontraron consuelo y guía en las reflexiones profundas que se entrelazaban en cada historia. Las frases de sabiduría y enseñanza se convirtieron en faros de luz en medio de la oscuridad, brindando claridad y orientación en momentos de incertidumbre. A lo largo de su carrera como escritor, Daniel se convirtió en un verdadero maestro de las palabras,
un guía para aquellos que buscaban respuestas y un faro de esperanza en la vida de otros. Su legado trascendió el papel y se extendió a través de las vidas que tocó con su narrativa poderosa y auténtica. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Daniel continuó escribiendo historias que inspiraron, sanaron y transformaron a aquellos que tuvieron la fortuna de leer sus palabras. Su dedicación y pasión por la escritura se convirtieron en su mayor enseñanza, que a través de nuestras propias historias, podemos descubrir el poder innato dentro de nosotros para crear un mundo mejor y más compasivo. Y así concluye la historia de Daniel, el escritor cuyas palabras dejaron una huella imborrable en los corazones de quienes lo leyeron, recordándoles siempre que dentro de cada uno de nosotros hay un poder para crear, crecer y trascender.